Hola, buenas tardes, un saludo desde el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec. Vamos a platicar acerca de monitoreo y administración de bases de datos. Este video está editado por el estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales, José Everardo Fuentes Carrera. ¿Qué es un gestor de base de datos? Un sistema gestor de bases de datos, SGBD, es un software del sistema para crear y administrar bases de datos. Esta solución brinda a los usuarios y programadores una forma sistemática de crear, recuperar, actualizar y administrar su información. De acuerdo con esto, es la forma más efectiva para detectar duplicados y garantizar la calidad de los datos. Además, permite a los usuarios finales crear, leer, actualizar y eliminar información en una base de datos. También sirve como una interfaz entre la base de datos y los usuarios finales o los programas de aplicación, asegurando que los datos estén organizados de manera consistente y fácilmente accesibles. Monitoreo de base de datos. Del mismo modo que una base de datos requiere de una mantención periódica, una de las tareas más importantes de un administrador de bases de datos es monitorizar los sistemas a su cargo para saber cómo están funcionando y planear futuras modificaciones y actualizaciones de los mismos. En nuestro caso, monitorizar significa vigilar el funcionamiento de un sistema, servicio o actividad. Monitoreo de SQL Server. Monitor de actividad de SQL Server. El monitoreo del sistema y de las bases de datos SQL Server muestra las métricas que indican el desempeño del servidor. Un monitoreo eficiente provee suficiente información para diagnosticar problemas, bloqueos, cuellos de botella y para solucionarlos. Monitoreo y administración de MySQL. Aggregate Network Manager proporciona la herramienta de monitoreo de MySQL, de alta calidad lista para ser usada en la supervisión sin agente de MySQL y sin carga adicional en su base de datos monitoreada. No importa cuántas bases de datos tenga que administrar, Aggregate Network Manager realiza un seguimiento de su rendimiento desde una única consola que revela todas las estadísticas de MySQL. Además, nuestra herramienta de administración MySQL le permite configurar sus propias consultas SQL para monitorear las latencias y su correcta ejecución. Monitoreo y administración de DB2. La suite de herramientas de administración de base de datos de IBM admite la integración del diseño, desarrollo, prueba, monitoreo, migración y administración de sistemas de base de datos. Con las herramientas de IBM, puede mejorar la gestión de base de datos, optimizar el desempeño y la disponibilidad, aumentar la productividad y reducir los costos mientras mantiene la privacidad, la seguridad y la integridad de los datos. Monitoreo y administración de Postgres. Postgres Enterprise Manager de EDB. Herramienta de alertas, supervisión y optimización de rendimiento de Postgres. La única herramienta de gestión de Postgres que combina la monitorización, alerta y ajuste de múltiples clústeres de servidor avanzado PostgreSQL y OEDB Postgres de código abierto, ya sea en las instalaciones o en la cloud, en una única interfaz gráfica de usuario. Monitoreo y administración de Oracle. Database Performance Analyzer for Oracle. Explora en profundidad con monitoreo de bases de datos para Oracle para obtener ayuda al identificar la causa raíz de un rendimiento deficiente. Características clave. Análisis intuitivo del desempeño. Análisis de bloqueos. Asesores y recomendaciones sobre cargas de trabajo e índices. Detección de anomalías basada en aprendizaje automático. Análisis del desempeño de las consultas. Monitoreo en tiempo real e histórico. Conclusión. El monitoreo tanto como la administración de la base de datos de cada gestor es importante de acuerdo a dónde se quiere llegar. A lo que me refiero es la posibilidad que hoy en día hay empresas dedicadas a hacer el trabajo por ti, con tal solo de descargar su software, pagar la licencia y listo, o en cambio uno mismo poder monitorear con las herramientas que ya tiene integradas algunos gestores de base de datos y claro, es importante porque así satisfacemos al cliente nuestro negocio. Muchas gracias por su tiempo, un saludo desde el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec. Hasta luego.